Este tipo de investigación permite reconstruir acontecimientos del pasado de la forma más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permiten conocer la evolución y el desarrollo de los sucesos. Asimismo, posibilita obtener conclusiones válidas, generalmente derivadas de una hipótesis. De igual manera, permite comprender manifestaciones actuales de las sociedades de nuestros días, esclareciendo así las distintas etapas del objeto de investigación en su sucesión cronológica. La investigación histórica depende primordialmente de datos observados y preservados por otros, no del punto de vista del investigador. Se utilizan documentos, testimonios y diferentes fuentes para recopilar la información necesaria con el fin de revelar la historia a través de la verdad objetiva que sustenta los hechos del pasado. Historia y origen. Para poder hablar de este tema es importante mencionar el origen de la escritura, de dónde surgen las primeras técnicas de escritura, las cuales remontan al cuarto milenio antes de Cristo y surgieron en Egipto, Mesopotamia y China. Y eran algunas representaciones gráficas y dibujos que representaban y mostraban los acontecimientos de la época. De hecho, tenemos en América un ejemplo conocido que son los jeroglíficos de la escritura maya. En Grecia surge entonces una lectura de esas imágenes conocidas y de esos relatos, y es donde surge en sí la logografía, encabezada por uno de los logógrafos importantes de la época, que es Hecateo de Mileto, pero es quien intenta separar el pasado mitológico del histórico, surgiendo esa duda de que la mitología griega, de la mitología de la época donde hablaba de musas y dioses y de la historia de la vida conocida, creaba pues esa duda de su existencia, de su realidad. Más adelante nos encontramos con Heródoto de Halicarnaso, quien es conocido como el padre de la historia, y es donde empiezan a surgir los historiadores y cronistas griegos que mencionan todo ese resurgir del dudar de la historia como se estaba contando hasta el momento, y empezar a identificar la historia como qué es lo verdadero y lo falso. De una manera muy analítica y muy detallada también surge Tucídides, quien menciona que todos los actos conocidos en el mundo, todos los actos conocidos hasta el momento, todo cuanto ocurre, se le deben exactamente a acciones hechas por el hombre. Entonces empieza a dudar de lo mitológico, de todo lo que se conocía hasta la época. Más adelante llega Plinio II, el Viejo, alias el Viejo, quien le decían de esa manera porque Plinio II se llamaba también su sobrino. Entonces, por medio de relatos, entrelazó de manera muy detallada hechos y acontecimientos y sucesos de la época, pero de una manera muy minuciosa, teniendo en cuenta algunos detalles que se habían pasado por alto, que habían dejado otros de los historiadores y cronistas. Que la historia surge en esa época más o menos sobre el siglo V antes de Cristo, y que la historia nos trae algo que es el análisis de ella, y el análisis de ella, de ahí es donde surge el concepto de historiografía, que nació exactamente en Grecia, por estos historiadores conocidos, en donde lo principal o el objetivo principal era reconocer los relatos de una manera concreta, reconocer que esa era la realidad de los relatos y de los acontecimientos. Tipos o variantes de este acercamiento. El método de investigación histórica es el analítico sintético, porque es indispensable que el estudio de estas cuestiones históricas se analice en sucesos descomponiéndolos en todas sus partes, para conocer sus posibles raíces económicas, sociales, políticas, religiosas o etnográficas. El método analítico es el heurístico, porque es el método que se usa para encontrar lo nuevo, lo que se desconoce. El método de síntesis es el hermenéutico, que consiste en el arte y teoría de la interpretación. La investigación histórica también es deductiva e inductiva. Deductiva porque es el método de razonamiento que lleva a la conclusión de lo general a lo particular, y inductiva porque es el método de razonamiento que asegura la posibilidad de pasar de los hechos singulares a las proposiciones generales. Por esta razón podríamos decir que el método de investigación histórica debe ir desde lo general a lo particular, pero debe ser completado desde lo particular a lo general. También hay una conformación de unos submétodos de investigación histórica en donde se encuentran lo cronológico, lo geográfico y lo etnográfico. Lo cronológico, se podría decir que es lo más importante, en donde se maneja el tiempo de la historia, ¿cierto? Toda investigación histórica se debe reconocer cuál es el tiempo determinado de esta investigación. El submétodo geográfico es el que trata de los sucesos dependiendo del orden de los pueblos, y el submétodo
etnográfico es el que está relacionado con los hechos históricos por razas, nacionalidades, religiones, manifestaciones culturales, entre otras. También está determinado o está compuesto por algunas ciencias auxiliares como la arqueología, la epistemología o noceología, la paleografía, diplomática, heráldica, filatelia, iconografía, numística y la genealogía. Entre las fuentes de las que se nutre la historia están en primer lugar los escritos o los documentos. También es importante mencionar que está contenida por algunas formas de reseñar la historia, que es, entre las más comunes está la crónica, en el cual se expone lo ocurrido en un gobierno o región limitada. Las efemérides, en que se relata la historia por días. Las décadas, que se reseña lo ocurrido en un espacio de tiempo de 10 años. Las memorias, en que se narran los hechos históricos por alguien que actuó de algún modo en esos sucesos. También es importante mencionar que la historia tiene algunas divisiones, y algunos autores han mencionado que las divisiones son historia universal, historia general, historia nacional, historia provincial, la historia local, institucional, genealógica, biográfica y autobiográfica. Es muy común escuchar entre los historiadores llamar edades a los periodos que separan la historia, pero algunos de estos periodos son nombrados de maneras diferentes. Entre ellos está lo prehistórico o geológico, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Pero hay algunos historiadores marxistas que periodizan tomando en cuenta formas de producción económica importantes de la época, ¿sí? Por ejemplo, régimen de la comunidad primitiva, régimen esclavista, régimen feudal, tiempos modernos, tiempos contemporáneos e historia de los tiempos actuales. La investigación histórica principalmente lo que busca es conocer los acontecimientos pasados de acuerdo al enfoque de donde se piense partir o el cual se piense trabajar. Esta investigación se puede dar por medio de la cultura material o la cultura simbólica. Dentro de la cultura material, lo que busca es conocer las diferentes técnicas, y para ello se apoya en otras ciencias que tradicionalmente están ahí, pero pues digamos que se debe trabajar mancomunadamente con la arqueología, la paleontología, entre muchas otras. En la parte simbólica, lo que busca descubrir es todo el tema mitológico y el tema del lenguaje de lo que se está estudiando. Principalmente se basa en la experiencia humana. Para eso, dicha investigación se puede dar de forma universal, se puede dar de forma nacional o se puede dar de forma local. En el marco epistemológico de la investigación histórica podemos encontrar el método analítico sintético. Este método se ve desde dos ámbitos fundamentales, el heurístico y el hermenéutico. El heurístico, ya que como investigadores debemos enfocarnos en buscar, en descubrir lo que deseamos investigar. Para esa forma de buscar, indagar y descubrir, se pueden utilizar diferentes formas de reseñar dicha historia. Entre esas podemos encontrar las crónicas, las memorias, entre muchas otras. Y en el término hermenéutico, en el aspecto hermenéutico, lo que buscamos es, después de haber conocido toda esa historia, poderla dar a conocer, poderla explicar. Además de esto, en este método analítico sintético, lo que se busca es apoyarse en unos métodos que nos permitan, digamos, realizar una investigación profunda y con muy buenas bases. Entre esos está el geográfico. ¿Por qué el geográfico? Porque para realizar una investigación histórica debemos conocer el ámbito o el lugar en donde se está dando dicha investigación. En el tema cronológico podemos dividir el tema a investigar por medio de diferentes periodos para abarcarlos de una forma más sencilla. Entonces, en este caso puede ser anual, puede ser por décadas, puede ser por siglos. Bueno, eso va de acuerdo digamos, a la periodicidad que se requiera. Y en el ámbito etnográfico es darle oportunidad de conocer todas las culturas que se encuentran dentro de este estudio. Entonces podemos conocer sus costumbres, sus tradiciones y todos los demás aspectos que de una u otra manera son fundamentales para lograr una muy buena investigación histórica.
Desde la investigación histórica podemos ver que el primer paso que se desarrolla es la recolección de las evidencias. Estas evidencias pueden ser de fuentes primarias, que son datos que se obtienen de primera mano, información que se elaboró en la época que es objeto de estudio. ¿Dónde encontramos esa información? En las bibliotecas nacionales, en los archivos oficiales de un país, en las demás instituciones gubernamentales, que son como los depositarios de estos documentos legales. También pueden ser utilizadas las fotografías o daguerrotipos, que es como, digamos, las primeras imágenes o captaciones fotográficas que se obtuvieron desde 1839. También nos sirven cuadros, pinturas, diversos objetos de tipo cotidiano, restos arqueológicos o grabaciones. Como fuentes secundarias tenemos que es la información que ya otros historiadores han procesado, han investigado, han corroborado. Entre ellas tenemos las publicaciones académicas, podemos leer en las revistas, artículos y análisis elaborados por arqueólogos, sociólogos y filósofos, bueno, entre otros, que son como el apoyo bibliográfico en esta investigación. ¿Qué se hace con estas evidencias? Se hace una revisión exhaustiva. ¿Para qué? Para establecer la veracidad de estas fuentes, es decir, comprobar que estos libros sí fueron escritos en la época mediante comprobando la existencia de esos autores, las citas de los mismos, y además también se apoyan en otras disciplinas como la arqueología y la paleografía para permitir determinar de dónde datan estos objetos. También si hay dudas en cuanto al papel, la tinta o la forma de escritura, pues se analiza lo que se hacía en la época, en la época que se está estudiando. En cuanto a la tradición oral, que también es otra forma de obtener información, que pueden ser también primarias o secundarias, que se estudia de manera objetiva, ¿no? Entre ellos están los cuentos, las anécdotas, relatos transmitidos de generación a generación, característicos de la cultura que tenían en esa época. Bueno, ya una vez obtenidas las fuentes, ¿cierto? Las evidencias, pasamos al proceso crítico o evaluativo de las fuentes. Entonces, este proceso también es llamado criticismo. Allí también se hace de manera objetiva. Consiste en analizar de forma crítica las fuentes que ya se eligieron, se comprueba su autenticidad y confiabilidad. Para eso pues se generan una serie de preguntas, cuestionamientos. Por ejemplo, ¿cuándo se produjo la información? ¿Dónde? ¿Quién la produjo? ¿Por qué se elaboró? ¿Por qué es relevante la investigación para la investigación que estoy haciendo? ¿Contiene firmas, sellos, lacres o credenciales que contribuyan a certificar esa autenticidad? Cuando se responden ya esas preguntas, ya el investigador puede contextualizar las fuentes seleccionadas y darles un contexto social de acuerdo a la corriente del pensamiento que fue escrita. Entonces puede analizar, por ejemplo, las tendencias políticas de la época, ¿influyeron en el autor o no, o en los autores? Y también cuando se trata de documentación que no es escrita, como lo que estamos hablando de la tradición oral, o como objetos antiguos, por ejemplo, se puede hacer uso de las otras disciplinas, como ya habíamos mencionado, para ver la subdatación histórica y establecer la autenticidad. Por ejemplo, utilizan técnicas como la datación por carbono 14, de acuerdo a la disciplina que se utilice. Ya una vez evaluado y criticado el proceso, entonces pasamos a hacer la síntesis. La síntesis y planteamientos de los argumentos, ya de esta manera ya subjetiva, porque el investigador ya produce hipótesis de acuerdo a sus propias ideas y pensamientos, de acuerdo a lo que ya recopiló, a lo que evaluó y ya pues hace un razonamiento propio. Todos estos pasos llegan al fin último, que es publicar lo que se logró, esa síntesis o esa hipótesis, que puede ser en crónica, en una memoria, en memorias o ensayo en revistas, y publicaciones arbitradas y legítimas. En cuanto a los retos e implicaciones para la investigación educativa, primero, pues no es considerada como ciencia absoluta. Segundo, no es adecuado para corto plazo, es decir, no genera predicciones de ningún tipo en corto plazo. Se basa en periodos de más de una década, siglos y milenios. La interpretación y la argumentación de datos los utiliza para explicar de forma coherente, es decir, que estos argumentos se basan en suficientes evidencias y en muy pocos supuestos. Y por último, se nutre de otras ciencias, entre ellas las más importantes son la cronología y la geografía y la etnología. Pero además también intervienen la paleografía, la epistemología, que comprende el estudio de la teoría del conocimiento, la numismática, la diplomática, la sigilografía, la heráldica, la genealogía, la iconografía, la filatelía y la antropología o estudio del hombre. Esta es bien importante porque constituye numerosas ramas como la antropología general, física, comparada, arqueológica, social, médica y otras. Todas ellas de gran valor no solo para la historia, sino también para la educación en particular, que es los que nos compromete en este momento.